mirarás sentado con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos. ¿Cómo están, amigos? Les habla Jorge Álvarez Bocanegra en esta oportunidad para iniciar uno de los programas que va a interesar sobre todo a las personas amantes de la literatura, de la poesía, de la música y el teatro. En esta oportunidad vamos a iniciar con un homenaje a uno de los más altos representantes de nuestra poesía a nivel mundial. Se trata nada menos que de César Vallejo, que calcina su córnea mientras florece, como un dios, como un dios, como un dios. El poeta volverá, el poeta volverá, el poeta volverá como un incendio, como un dios. Vamos a iniciar con uno de los poemas más conocidos y más difundidos de Vallejo, nada menos que Los Heraldos Negros. Adelante. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como siente ellos la resaca de todo lo vivido, se emposar en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiel y en el hombro más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Esos golpes son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Han escuchado este poema, Los Heraldos Negros. Es un poema cuyo título lleva también el libro que editara Vallejo en su primera etapa, cuando él, se cuenta pues, cuando él viajó de Santiago de Chuco a Lima, llevaba una maleta. En esta maleta todos pensaban pues que llevaba todo su vestimenta, su ropa, ¿no? Sus ternos, sus pantalones. ¿Y saben qué es lo que llevaba en esta maleta? Pues los manuscritos de este poema, de Los Heraldos Negros, y por cierto del libro, de todos los poemas que iban a ir impresos en el libro que lo puso por nombre Los Heraldos Negros. Y ahora, como saben, este poema ha sido interpretado de distintas formas, maneras. Se ha hecho inclusive declamación teatralizada. También se ha musicalizado este poema. Y hoy precisamente tenemos a una de las cantantes de coloratura. Ella nos tiene preparado este tema musicalizado. Adelante.
golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposará en el alma. Yo no sé pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos locos como cuando por sobre el hombro nos llama una palma. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, del horno se nos quema, del horno se nos quema. Bueno, amigos, en esta oportunidad queremos también saludar a toda la colonia santiaguina, aquellos que nacieron en ese hermoso pueblo de Santiago de Chuco, que además es un pueblo que está cerca al mío, ¿no? Yo soy de Payasca y desde aquí nos conectamos siempre con este bonito pueblo de Santiago de Chuco. De Santiago de Chuco, como ustedes saben, pues nació nuestro poeta. Él se fue a cursar estudios en Trujillo, donde además laboró como docente, o también llamado pues el preceptor, ¿verdad? En Trujillo enseñó en el colegio San Juan, el antiguo colegio de la calle Independencia. Es un colegio emblemático, muy representativo, han salido muchos valores de este importante colegio. De ahí precisamente Vallejo enseña. Y nos cuentan pues que Vallejo acostumbraba a ir a dictar sus clases con un terno plomo, pero siempre con el terno plomo. Era como si fuese su uniforme, ¿verdad? Entonces algunos profesores, siempre curiosos, inquietos, se preguntaban por qué Vallejo siempre iba con el terno plomo, ¿no? Así que, para sorpresa de ellos, Vallejo aparece cierto día con un terno negro. Entonces,
Los profesores se preguntaban, pues, ¿qué le habrá pasado a nuestro colega? Está de luto. De repente algún familiar ha muerto. Así que no pueden más con la curiosidad y se le acerca a uno de ellos y le dice, colega, mi sentido pésame. Y Vallejo, impertérrito, le dice, gracias. Y bueno, el colega le replica, ¿no? Dígame, ¿algún familiar falleció? Y Vallejo le contesta, sí, acaba de morir mi terno plomo. Bueno, esos son un hecho pues dentro de su vida de Vallejo, y así tiene otras anécdotas más que en el transcurso del programa podemos ir comentándoles, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ir a un corte, breve por cierto, y regresamos. Yo, microphone check, we get a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Tus mañanas con las más divertidísimas interpretaciones de nuestros amigos de la Casa del Mimo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Adagio Streaming. Bueno amigos, como habíamos prometido, aquí en nuestro programa Cantos del Alma, estamos en esta oportunidad conectados con Ricardo Ayllón Cabrejos. Él es poeta, escritor, cronista, ha ejercido también el periodismo, especialmente en nuestra localidad, en el diario La Industria, en la página cultural. Aparte que es un hombre de derecho, es editor, él es responsable de Editorial Otorrinco Editores, y bueno, está con nosotros y vamos a hablar un poco sobre César Vallejo, que es el poeta que nos convoca en esta oportunidad, en nuestro programa. Bien, Ricardo, muy buenos días, un saludo pues especialmente para Chimbote. Hola, ¿qué tal, Jorge? Qué gusto poder conversar contigo, juntarnos a través de esta vía para poder conversar, bueno, sobre temas que nos apasionan, ¿no? En este caso la poesía y en especial la poesía de César Vallejo. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, te digo pues, Ricardo, que eres nuestro primer invitado en nuestro primer programa que estamos sacando por este medio. Y nos alegra pues no tener a ti, que nos conocemos y somos grandes amigos de mucho tiempo atrás. Sabemos de tu trabajo. En principio, hoy habíamos dicho que tenemos que hablar sobre Vallejo. Como es lógico, quiero preguntarte, ¿cómo es que tú te relacionas o te encuentras con Vallejo? ¿Cuál ha sido tu primera experiencia al encontrar la poesía de Vallejo, ¿no? ¿En qué circunstancias? ¿No? Es bonito, a veces uno dice, bueno, ¿sabe qué? Yo encontré un poema de Vallejo y me gustó, ¿no? De ahí empecé a investigar o a interpretar sus poemas. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó contigo cuando tú encontraste a Vallejo, ¿no? Bueno, yo creo que todo peruano tiene una experiencia con Vallejo primaria, inicial, primigenia, en el colegio, ¿no? Yo creo que para ningún peruano, ya en el colegio, en la primaria o en la secundaria, Vallejo es desconocido. Así que los profesores de literatura son los primeros que
nos introducen a la poesía de Vallejo a través de, por ejemplo, poemas tan conocidos como Los Heraldos Negros, Masa, estos poemas que se declaman con tanta pasión, con tanto fervor en los colegios, y yo creo que a partir de ahí uno se interesa porque son temas tan hondos, tan profundos, y la manera como él los trata, tan originales, bueno, en su momento, que yo creo que ese es el punto inicial en que uno empieza a caminar, a buscar a César Vallejo, a seguir indagando en su obra, y si uno está en la poesía, aún con mayor razón, ¿no? Entonces, eso fue en el Colegio Inmaculada hacia la década del 80, como aprendí a conocer a Vallejo inicialmente, y ya en años universitarios me puse a buscar más acerca de él, y bueno, encuentras también gente que apasionada igualmente de Vallejo, con quienes conversas mucho y investigas, ¿no? Y así es que uno entra en el camino de César Vallejo. Sí, pues no tiene razón. Y casi la mayoría de jóvenes o escolares empiezan con el famoso Heraldos Negros, ¿no? La poesía creo que es la más difundida. Dime, Ricardo Vallejo, ¿cómo influye en la poesía peruana? ¿Cómo influye en los poetas, de repente actuales, o los que ya de repente algunos lo dejaron? ¿Cómo crees? ¿Cuál es la presencia? ¿Cuál es el significado de Vallejo dentro de la poesía peruana? Bueno, definitivamente es por el hecho de que Vallejo rompe con todas las estructuras de la poesía que se escribía hasta ese momento, ¿no? Él, como bien sabemos, hacia el tiempo en que él empieza a escribir en su juventud, había una marcada influencia del modernismo, ¿no? La poesía que hacía en ese momento Rubén Darío, José Santos Chocano, era la que mandaba, ¿no? Y César Vallejo, se puede decir de alguna manera, patea el tablero. Eran los años en que en Europa se daba el suprarrealismo, el dadaísmo, ¿no? Eran los años en que empieza el vanguardismo, y César Vallejo está atento a todos estos movimientos y descubre que la poesía pues no tiene por qué estar parametrada por rima, por métrica, sino que lo libera, ¿no? Y en sus conversaciones con Antenor Orrego, cuando publica Trilce principalmente, pues ahí uno puede darse cuenta él de qué manera fundamenta que hay que romper con la gramática, que todo poeta tiene que inventar su propio lenguaje, y definitivamente al principio pues es incomprendido, ¿no? Los Heraldos Negros, publicado, si no me equivoco, en 1919, si bien tiene todavía cierta influencia del modernismo, ya había ahí ciertas aspiraciones de romper un poco con la métrica y también de ingresar en temas nuevos, ¿no? Algunos poetas no entienden los Heraldos Negros o escritores, ¿no? Como Clemente Palma, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Hay una anécdota, ¿no?, sobre Clemente Palma y Vallejo en torno a los Heraldos Negros, cuando Vallejo llegó a Lima con su maleta llena de los manuscritos de los Heraldos Negros, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito también esa anécdota, ¿te parece? No, bueno, Clemente Palma hace una crítica pues destructiva, ¿no? De los Heraldos Negros, porque empieza a hacer una interpretación, cita algunos de sus versos, y un poco que se burla de él, ¿no? Se ríe, ¿no? No podía, en ese momento pues la influencia del modernismo era tanta que él no solamente no podía entender, sino que hasta se burlaba, ¿no? De la fuerza con que llegaba César Vallejo, y mucha gente hace eco de esta burla de Clemente Palma, inclusive en el mismo Europa, ¿no? Hay escritores que en su momento no lo entienden, ¿no? Claro, todavía, o sea, cuando aparece Trilce, con mayor razón ya la cosa se... Ya, claro. Los Heraldos Negros todavía tienen algunos poemas con esa métrica, ¿no? Y claro, y se mofaron de Vallejo. mofaron terriblemente. Menospreciaron, ¿no? Sí, totalmente incomprendido César Vallejo, ¿no? Y por lo tanto su grupo era muy pequeño, los poetas que estaban con él eran muy pequeños, y a pesar de que él admiraba, ¿no? Algunos poetas en su momento, admiraba a Abraham Valdelomar, a González Prada, ¿no? Es cierto esto, pero él venía con un concepto, con una idea, una definición de hacer poesía totalmente nueva, renovada, y valgan verdades, Vallejo pues se antepone a mucha poesía, inclusive vanguardista de la misma Europa, ¿no? Cuando se publica en 1922 Trilce, ese mismo año aparece, por ejemplo, el Ulises de Joyce, ¿no?
y hay casualidades inclusive en esos libros, ¿no? El primer poema de César Vallejo es medio excrementicio, si se puede hablar de alguna manera, que tiene las mismas características que muchas de las páginas del Ulises de James Joyce. Y por ese lado, Vallejo, interpretado posteriormente, logra más realce, ¿no? Porque está a la vanguardia, no solamente en la técnica, en el estilo, en la estructura, sino también inclusive hasta en los temas, ¿no? Que ya no se escriben pues cosas bonitas, sino ya se puede escribir de todo en poesía. Claro, o sea, rompe esquemas fundamentalmente, ¿no? Y no porque, como dicen, muchos pueden pensar, de repente los tradicionales, se quiere pensar, decir, pues este no sabe escribir poesía, le falta métrica, le falta la rima, ¿no es cierto? Entonces, puede pensarse eso, es como un pintor también, ¿no? Un pintor, el común de la gente de repente ve un cuadro, que es una pintura naturalista, y ve, dice, que igualito está, ¿no? Igualito a la casa, pero qué bien, buen pintor es. Y ve de repente un cuadro, por decir, una pintura cubista, una pintura expresionista, surrealista, entonces dice, pero esto está feo, ¿no? Eso no, esto no sabe pintar, puro manchas. Entonces, no es eso, ¿no? Entonces, es que estos pintores, como los poetas, dominan ya la literatura, la construcción poética, ¿no? Y lo demuestran aplicando otro sistema de interpretación de la poesía. Dime, entonces, Vallejo, ¿dónde radica prácticamente la trascendencia de Vallejo, ¿no? A nivel mundial? ¿Por qué hasta ahora está vigente? ¿No? De repente un poquito que nos puedas comentar eso. Solamente lo que acabamos de conversar, y que él rompe con las estructuras y renueva la poesía, no solamente en el Perú, sino en el mundo, no solamente en eso, sino también en la profundidad de sus temas, ¿no? Así como es tan audaz en romper estructuras, en rebelarse contra la palabra, también es audaz en los temas que toca y es muy humano, ¿no? César Vallejo es profundamente humano, y él aborda estos temas que tocan al ser humano desde todo punto de vista, ¿no? Desde el cuerpo y desde el alma, ¿no? Sí, hasta ese momento era muy espiritual la poesía, él ingresa en esa bipolaridad de interpretar al ser humano no solamente desde su ánima, desde su espíritu, sino también desde su cuerpo. Y por eso que es poesía de César Vallejo tiene mucho de fisiología, ¿no? De anatomía en su poesía, ¿no? Entonces, al ser humano él lo interpreta desde todo punto de vista, ¿no? Desde su materia como desde su espíritu. Eso también es muy importante en César Vallejo. Sí, y hay otra cosa, ¿no? Importante, creo. ¿Por qué la trascendencia de la poesía de Vallejo? Porque no pierde vigencia, creo, ¿no? La temática de la poesía de Vallejo no pierde vigencia, y esto se hace trascendental al tiempo, inclusive con lo que nosotros podemos considerar, por ejemplo, las obras de teatro, Edipo Rey, ¿no? Fuente Ovejuna, y así, una serie de obras que hasta ahora inclusive se puede ir haciendo los montajes. ¿Por qué? Porque toca temas que son vigentes, que son actuales prácticamente, ¿verdad? ¿No crees? Entonces, Vallejo, por ejemplo, coméntanos de repente algún tema específico que puede hacer que coincida con esta situación que estamos atravesando, ¿no? Mira, sí, por eso digo, ¿no? O sea, como dices tú bien, no pierde trascendencia porque es muy humano, ¿no? Y nuestra condición humana pues jamás la vamos a perder. Y nuestra condición humana la vivimos desde un tipo de cultura, ¿no? No solamente desde la cultura peruana. O sea, yo estoy seguro que cualquier irlandés, hindú, norteamericano, chino, va a leer la poesía de Vallejo y se va a encontrar en ella porque la condición humana está puesta en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú ahorita, por ejemplo, hablas de la pandemia, ¿no? Hay muchos poemas, bueno, tú conoces mejor algunos de los versos, has estado últimamente declamando algunos para videos. Como España, ¿no? Entonces, cuando nosotros te escuchamos interpretar, declamar y escoger también, elegir también algunos de los temas, parece que estuviéramos puestos ante esta pandemia en algunos de los poemas de Vallejo, ¿no? Entonces él, al ingresar en temas tan humanos, va a agarrar todo tipo de condiciones, ¿no? Todo tipo de situaciones. En este caso, estamos ante un momento límite de crisis, no solamente económica, de todo tipo, sino también una crisis humana, de nuestra propia existencia, y por eso Vallejo vuelve a crecer, vuelve a tomar relevancia, porque al leerlo parece que estuviéramos encontrándonos nuevamente en nosotros mismos desde su poesía, ¿no? Sí, y ahora un poco de repente
comentando el asunto de Vallejo, por ejemplo, también él como que también se adelanta al tiempo o a las circunstancias. Por ejemplo, como él anuncia su muerte, ¿no? En piedra negra sobre piedra blanca. Eso es lo que tienen, creo, los vates. Por eso le dicen los vates, ¿no? A los poetas, que vaticinan algo. ¿Qué nos comentas de esto? Porque es que el poeta, el artista, en su intensidad, vive la vida cada minuto, cada segundo, ¿no? La vive pensando en la trascendencia, no solamente de sí mismo, sino en la trascendencia de vivir en este mundo, ¿no? De cómo es absorbido, el escritor, principalmente el poeta, inclusive también los artistas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Van Gogh, son como esponjas, ¿no? Todo lo que le rodea lo toca de manera tan profunda que ellos están interpretando la vida más allá de lo que lo hace cualquier persona comúnmente. Entonces, por eso hasta tienden a vaticinar, como dices tú, algunos hechos. Además de ello, les interesa no solamente la vida en sí, de manera intrínseca, sino también en interpretar la vida desde todo punto de vista, ¿no? Ideológicamente, filosóficamente. Por ejemplo, volviendo a la poesía de Vallejo, ¿no? Vallejo empieza en un modernismo, sigue con un vanguardismo y finalmente llega arriba el socialismo, ¿no? ¿Por qué arriba el socialismo? Nosotros leemos España, aparte de Néstor Cádiz y Poemas Humanos, ahí hay un marcado socialismo. Sí, se solidariza, ¿no? Con la guerra civil española. Es un seguidor constante de las posiciones ideológicas y filosóficas, justamente por su condición de artista, ¿no? Entonces, por eso el escritor, el poeta se hace tan intenso. ¿Por qué? Porque está siempre intentando conocer, dejarse llevar por la pauta de las ideologías que en el mundo están existiendo en ese momento. Claro, mira, hablar de Vallejo realmente el tiempo nos quedaría corto, ¿no? Es tan intenso, como tú dices, Vallejo, tan amplio, ¿no? Que requiere, inclusive hasta ahora se siguen haciendo estudios sobre la producción de Vallejo, ¿no? Sobre la poética de Vallejo. Ricardo, bueno, estás inaugurando prácticamente nuestro programa y queremos también que el público conozca más de ti. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás? ¿Cómo va la editorial? ¿Cómo va tu producción también poética o literaria? Te hemos entendido también que Giseli Zarzosa te ha invitado para que forme parte de la página Artes y Letras, ¿no? De la industria. Cuéntanos un poquito para ir terminando. Sí, Jorge, mira, sinceramente yo estoy muy agradecido siempre con Chimbote porque siempre me abren las puertas en algún momento, así como tú me has invitado ahora a conversar en este espacio tuyo. También por el lado del periodismo escrito, el diario La Industria pues, me ha dado una columna para libremente, semanalmente, decir mi palabra, ¿no? Obviamente desde el terreno cultural, ¿no? Entonces hay tanto que decir, por ejemplo, en esta situación pandémica, se siente que la cultura inicialmente había sido dejada de lado. Afortunadamente ya el Ministerio de Cultura ha puesto las barbas en remojo y está dando estímulos a los creadores, editores, a todos los actores que hacen cultura en el país. En ese sentido, en lo personal, bueno, yo, afortunadamente, como bien sabes, también soy editor. Está llegando mucho trabajo editorial a Ornitorrinco Editores, y estoy trabajando parejo, estoy trabajando bastante. Tengo 4 o 5 libros como editor, que en este momento estoy corrigiendo, diagramando, ayudando siempre a los autores a que el libro salga lo mejor posible. Y mi trabajo literario, un poco que se ha detenido. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿no? Pero inicialmente cuando empezó la pandemia, no, más bien estaba aprovechando el tiempo para revisar, corregir, ampliar o mejorar algunos de los textos que tenía agotados, también algunos inéditos. Y si tú te fijas en la página web librosperuanos.com, ahí he publicado ya 6 títulos en ebook, ¿no? Libros virtuales, que espero que en algún momento se conviertan en libros impresos cuando pase la pandemia, ¿no? Y mejore también la economía. Así que no he dejado de trabajar y yo creo que hay que seguir haciendo. Muy bien.
precisamente lo que necesitamos, ¿no? Que se tiene que llegar a los escolares. Este plan lector es importante, ojalá se reabra pronto pues, en las clases presenciales para que los niños puedan adquirir este material literario, ¿no? Es importante. Muy bien, Ricardo, te agradecemos de veras que nos hayas permitido estar contigo unos instantes en nuestro programa y estaremos en otros programas más repartiendo contigo de algún otro tema, ¿no? Importante de la literatura. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias también, Jorge. Yo estoy a tus órdenes y ojalá que sigamos conversando. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Bueno, amigos, ha sido Ricardo Ayllón que ha estado con nosotros en nuestro programa. Continuamos, ¿sí? Yo, microphone check, we get a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Mañanas con las más divertidísimas interpretaciones de nuestros amigos de la Casa del Mimo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Adagio Streaming. Bueno, estamos nuevamente con ustedes, amigos. Ahora, hablando pues de Vallejo siempre, él, dentro de su libro Los Heraldos Negros, también escribió el poema Los Dados Eternos. Aquí muchos piensan pues que Vallejo era ateo, que Vallejo no creía en Dios, porque en este poema un poco nos dice: Dios mío, tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Entonces se piensa pues que Vallejo dice: no, él ha sido ateo, no ha creído en Dios. De repente, como todos los seres humanos, en momentos difíciles reaccionamos y decimos: no, ya no creo en Dios, mire lo que me está pasando, esto. Pero son reacciones de repente circunstanciales. Y parece que Vallejo también tuvo ese momento al perder pues a María. Parece que fue una mujer a la cual él estimó mucho o quiso mucho, porque también hay poemas donde él dice: siento a Dios que camina tan en mí, ¿no? Entonces él cree también, como todos, en Dios, porque Dios pues es el ser supremo que no distingue edades, colores, ni razas, ni pensamientos, ¿cierto? Por ello es que escribió este poema Los Dados Eternos, que lo dedicó a uno de nuestros gobernantes y líderes prácticamente de la poesía y de la literatura, como fue Manuel González Prada, que escribiera Páginas Libres, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Y bueno, ahora les decía pues que Vallejo anunciaba su muerte, y precisamente con este poema, que es publicado póstumamente, o sea, después de la muerte de Vallejo se publica este poema, que Vallejo no lo colocó el título. Ya después de muerto pues se le colocó como piedra negra sobre una piedra blanca. Y ahí pues anuncia también el día y las circunstancias de su muerte. Lo escuchamos, ¿sí? Adelante. Me moriré en París con aguacero, un día del cual
Tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos, sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Bueno, amigos, no solamente los jóvenes, no solamente los adultos cultivan la poesía de Vallejo o interpretan la poesía de nuestro poeta, también los niños. Y créame, cuando yo pude ver este trabajo de este niño, me quedé gratamente sorprendido. ¿Qué tal interpretación? ¿Qué tal declamación? ¿Qué bien utiliza los gestos en la interpretación, en las frases de cada verso del poema? Y es un poema profundo, con un significado social enorme. Todos seguramente lo conocen. El poema se titula Los 9 monstruos, ¿no? Y es larguito además. Y este chico, este niño, me sorprendió. Nacido en Santiago de Chuco, en la tierra de nuestro poeta. Bueno, me estoy refiriendo al niño Saúl Sánchez Valladares. Y lo vamos a ver y escuchar en su misma tierra. ¿Sí? A ver, vamos a tener esta sorpresita tan agradable para ustedes. Adelante. Desde Santiago de Chuco, capital de la poesía del Perú, de nuestro hermano César Abraham Vallejo Mendoza, el poema Los 9 monstruos. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón
en su cajón, dolor. La lagartija, en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con el resto de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. Da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo y 9 sones hembras a la hora del llanto y 9 cánticos a la hora del hambre y 9 truenos y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloquen los cinemas, nos claven los gramófonos, nos desclaven los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno no orar, pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen y otros mueren, otros que no nacen ni mueren, otros que sin haber nacido mueren, otros que nacen y no mueren, son los más, y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo al vino. Un exeomo tan pálida la nieve, al sol tan ardió. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Bueno, ¿qué les pareció? Bonito, y además nos alimenta el espíritu ver a los niños que cultivan el arte. Siempre decimos un niño en el arte es un drogadicto menos, es un delincuente menos. Apoyemos el arte en los niños, ¿sí? Padres de familia que ustedes me están viendo. Bueno, esto es su programa Cantos del Alma. ¿Usted quiere ser partícipe también de nuestro programa? Envíenos su video. En la próxima semana estaremos tratando del poeta José Santos Chocano. Ustedes, si tienen algún poema de José Santos Chocano, lo pueden filmar y lo envían. Ustedes se vuelven parte de nuestro programa. Envíenos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas. Estamos empezando, así que queremos que esto continúe, ¿no? Vamos a ir difundiendo a nuestros poetas. La próxima semana tenemos a José Santos Chocano. ¿Se acuerdan de Soy el cantor de América, autóctono y salvaje? ¿No? O La tristeza del Inca, o Los caballos de los conquistadores. Tiene bastante producción José Santos Chocano. Así que esperamos, pues, ¿sí?, que ustedes son partícipes de nuestro programa. Y para terminar, les vamos a dejar
con nuestro amigo Miguel Ángel Olivares con este tema de homenaje a César Vallejo. Y ojo, no se olviden de compartir. Lo mirará sentado con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos, pero nunca verás su sufrimiento, pero nunca verás su mal interno. Hay una fuerza oculta en el poeta que lo va revolcando entre remolinos, que lo quiebra en la noche, que lo enmudece, que calcina su córnea mientras florece. Como un Dios, como un Dios, como un Dios. El poeta volverá, el poeta volverá, el poeta volverá como un incendio, como un Dios, como un Dios, como un Dios. El poeta volverá, el poeta volverá, él nos recordará sobre Vallejo.